administrativa me han Ilenca, ¿no? Yo les voy a dar juntamente con el doctor Quispe lo que es la parte de nefrología. Nosotros, yo soy doctor, yo trabajo en el Hospital de Clínicas y en el Hospital Los Pinos. Vamos a ver lo que es la parte de las clases teóricas. Usualmente yo daba la parte de lo que es la práctica, pero como ustedes han visto, la mayoría con esto de la pandemia no podemos la materia, cómo va a ser la evaluación o la hermenéutica que tengan hasta que vayan conectándose sus compañeros. Doctora, disculpe, De la se le que escucha, vamos a sí se le ir yendo entrecortado. resolviendo preguntas, ya no va a ser una clase solamente teórica, la cual ustedes no van a hablar, van a participar en toda la clase a medida que vamos a ir avanzando. Sí, a ver, espérenme un momento, tal vez es parte del internet. Es que a momentos se van agregando varias personas y es por lo que no puedo, acá rato suena con interferencia. Esto lo voy a programar para que todos puedan ingresar ahora. Ya. ¿Alguna pregunta que tengan antes de empezar? ¿Cómo va a ser la parte de la evaluación y demás? Doctora, yo tengo una consulta. Un libro base, ¿cuál están utilizando? Recién me inscribí hoy. Ya va a ser el libro de Avendaño. Igual en la parte de esto de la plataforma de la universidad, está, yo creo que ya te van a dar tu contraseña para que puedas ingresar y por cada tema el doctor Quispe ha puesto una parte para que ustedes puedan, la bibliografía. De todas maneras, en cada clase yo les voy a pasar la bibliografía eh, para que ustedes puedan tener a la mano. Muchas gracias, Doc. ¿Alguna otra pregunta? Lo que ustedes también deben conocer es que la parte de de la calificación ya les ha también mandado cómo va a ser la parte de la calificación donde ustedes van a tener una parte después de cada clase, vamos a tener nosotros una evaluación. Esta evaluación se va a ser acumulativa, que va a ser cada categoría, digamos, vamos a dar malformaciones y embriología. Después de esta clase, les voy a pasar un cuestionario, el cual lo van a resolver y lo van a mandar. Al hacer la resolución de este cuestionario, que va a ser por un programa que igual es todo por vía virtual, ya él ha puesto las especificaciones el doctor Quispe, que no tiene que ser un copy-page de la parte de las preguntas y tampoco no tiene que ser una copia más que todo del internet o de algún tipo de libro. Lo que ustedes tienen que hacer es responder en sus propias palabras. Y no importa, digamos, la terminología que usen, porque esta es una clase muy amplia, ¿no? Es una materia muy amplia, la cual ustedes también van a empezar recién a empaparse de todo lo que es la nefrología. Entonces, la respuesta y la resolución de todo esto va a ser en sus propias palabras, ¿ya? Otra cosa que también ustedes tienen que saber y tienen que conocer es que la parte de nefrología en la práctica la vamos a hacer con casos clínicos ya cuando empecemos a llegar a ver la parte más clínica, es decir, cuando ya empecemos a ver la parte de enfermedades glomerulares, falla renal aguda, falla renal
falla renal crónica y lo demás, ¿ya? Entonces, vamos a ver esa parte. ¿Ya pueden ver la pantalla? ¿Se está compartiendo ya? Mm, No, doctora. No, No, doctora. No, 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 no doctora, está. doctora, No, una pregunta. doctora. Las evaluaciones a las que se refiere son justo después de la clase o es en la siguiente clase. no. Vamos a hacer hoy día, vamos a dar la clase. Hoy día es martes, mañana le tocaría al siguiente grupo, que es miércoles. El viernes, para que ambos grupos tengan el tiempo, les voy a pasar un cuestionario y ustedes tienen para resolverlo hasta la siguiente clase. En su caso sería martes y en el grupo de mañana es miércoles. Y antes de empezar la clase, vamos a hacer la resolución de estas preguntas y las dudas que vayan a tener al respecto. Súper, muchas gracias, doctora. Ahora sí ya se ve la pantalla. Sí, doc. Listo. Entonces vamos a empezar ya. Entonces, como les había mencionado, hoy día vamos a ver lo que es la embriología renal. Yo hoy día les voy a pasar un link. Sería bueno que por favor hagan un grupo de WhatsApp y me incluyan para que también por la parte del WhatsApp yo les pueda mandar, ya que por la parte del igual les voy a subir, pero algunas veces se tiene problemas con la plataforma. No va a ser la primera plataforma virtual de alguna universidad que va a fallar. Entonces sería bueno que ustedes hagan un grupo de WhatsApp para que les pueda pasar por ahí la bibliografía y todos podemos hablar el mismo idioma, ¿ya? Entonces vamos a empezar con lo que es la embriología renal. Como ustedes saben, el riñón va a ser un órgano muy complejo, cuya principal función va a ser la filtración del plasma, para lo que va a constar de diferentes funciones que va a tener. Y en esto va a tener una unidad funcional que va a ser la nefrón. Pero para que este líquido se pasar diferentes. Entonces, Doctora, no la se le embriología oye renal se bien, va a tener una está mezcla del entrecortado. aparato urinario y del aparato genital. Doctora, ¿se le escucha ¿Ahora bien? me escuchan mejor? Ya, a ver, déjenme ver esto. ¿Ahora me escuchan mejor? Sí, doc, ahora sí. Vamos a arreglar. Sí. Yo creo que es la parte del internet. Algo mejor. Ya. Entonces, como les decía, que la asociación del aparato urinario y del aparato genital va a estar muy asociado. El desarrollo del riñón se va a deber en tres fases sucesivas, que va a empezar principalmente por el pronefros, mesonefros y metanefros. Lo que ustedes también tienen que saber que esto del desarrollo se va a formar a partir del mesodermo intermedio, que va a estar en la parte corporal dorsal del embrión. En el humano, cuando se forma empieza el desarrollo embrionario, como les había mencionado, van a ser tres partes las cuales van a producir lo que es el riñón. El pronefros va a ser un análogo a los riñones que van a ser de los peces. Este primer órgano en formarse, que es el pronefros, se va a iniciar desde las señales de los somitas y el ectodermo hacia el mesodermo intermedio y va a provocar la transición de estas células epidérmicas, las cuales estas que van a formar dos conductos que va a ser pronéfricos o conducto de Wolf, que en esta imagen vamos a ver. En esta imagen donde ustedes ven estos pronefros, que es el cordoncito principal, que se va a formar en la parte inferior de la parte del corazón y la parte dorsal, va a empezar a formarse estos pronefros y va como un cordón hueco que va a tener un caudal que va a seguir formando
Este pronefros va a tener las funciones principalmente en los peces y anfibios, mientras que en los hombres o en el mamífero, esto se va a va a desaparecer. Como aquí ya vemos que va a ser una estructura transitoria y no funcional, que esto va a empezar desde la cuarta a la sexta semana. Va a haber un número reducido de agregados celulares y estructuras tubulares en la región del cuello. La masa que dice mesoblástica se va a formar, como se ha mencionado, debajo del corazón. Va a ser un conducto que es hueco, que van a ser los conductos de Wolf y los pronéfricos. Estos conductos van a tener en su parte superior una invaginación y estas invaginaciones van a desembocarse en la parte del tejido mesoblástico entre las invaginaciones de la estructura del glomérulo vascular y la inferior va a ir a través del intestino delgado. Estos pronefros rudimentarios se degeneran pronto, o sea, de la cuarta a la sexta semana, estos van a mantenerse en la formación. Después de la sexta semana ya empezar los mesonefros, que estos órganos excretores grandes van a aparecer entre la cuarta semana. Va a ser igual como ya tienen en la parte de la diapositiva, en la parte en esta, donde ya ven una parte más ensanchada del pronefro, para poder, aquí está. Esta parte más ensanchada ya son los mesonefros tempranos. Estos van a llegar a tener una vida igual corta, y estar en la parte de lo que es el riñón terminal. Estos pronefros van a formar estos mesonefros van a formar como unos túbulos ciegos que se van a abrir en el conducto de Wolf, como acá lo menciona, y se van a llamar los mesonefros o los cuerpos de Wolf, que son estos. Estas pequeñas cositas que ustedes ven van a ser los túbulos y que se van a llamar los cuerpos de Wolf. Estos riñones provisionales van a empezar desde la cuarta semana. Estos túbulos a la final van a desembocarse a la cloaca y en los conductos eferentes van a volver en la parte cuando ya es un adulto, van a ser los conductillos eferentes. Se van a degenerar en el primer trimestre y van a dar lo que es el inicio o lo que van a ser los vasos eferentes y el rete testis del hombre y en la mujer. Y por último, el metanefro, que viene a llegar a ser lo que es el riñón. Como tal, la parte del riñoncito es lo que tienen que ustedes conocer entre los tres conductos que se les ha mencionado: el mesonefro, el metanefro. ¿Cuál de los dos va a llegar a ser la parte del riñón? Es el metanefro. Entonces, hasta esta parte, ¿tienen alguna duda? No, Doc. Entonces, tenemos tres conductos. En la embriología tenemos tres. De los dos primeros son partes que se van a evolucionar, o sea, que van a desaparecer. Principalmente el pronefros va a desaparecer. El único que va a llegar a tener un poco, o sea, va a llegar a formar algo, va a ser el pronefros, que en la parte superior, al finalizar, va a llegar a ser una estructura, una parte de lo que va a ser el glomérulo, que estamos mencionando que era en el varón, que va a ser los conductillos. ¿Qué conductillos iba a ser en el varón? Referentes. Exacto. Y cuando esto va a terminar, ¿en qué fase del trimestre? ¿En qué fase se van a degenerar?
en el primer trimestre, ¿ya? Exacto. Entonces, vamos a continuar con el metanefros, que este sí va a dar a lo que es la parte del riñoncito, ¿ya? Este va a comenzar a la quinta semana, va a ser los primordios de los riñones permanentes, van a funcionar 4 semanas después de que han empezado, o sea, de la quinta hasta la novena semana van a empezar a hacer todo lo que es la formación del riñoncito y va a empezar a excretar la orina a la cavidad amniótica y se va a mezclar con esto. Los riñones permanentes van a tener una división en dos partes. Estas dos partes va a ser primero el divertículo metanéfrico, que va a ser la yema uretral. ¿Esta qué va a ser? Esta yema uretral va a tener dos tipos de una invaginación del conducto mesonéfrico, que va a estar cerca a la cloaca, y va a ser el primordio, o sea, lo primero que va a producir los uréteres, las pelvis, cálices y los túbulos colectores. La masa metanéfrica del mesodermo intermedio va a ser la blastema metanefrogénica y esta va a ser la porción caudal del cordón de la nefrona. En este gráfico nosotros vamos a ver cómo empieza la parte. Esperen, creo que sus compañeros también se están empezando a unir. En esta parte vamos a ver, como ya hemos mencionado, ¿no? Este va a ser el pronefros, está aquí, este va a ser el pronefros, este va a ser el mesonefros, y cuando ya va a empezar la embriogénesis y todo el desarrollo del riñoncito, vamos a venir acá. Acá ustedes van a ver cómo primero vamos a tener la masa metanéfrica del mesodermo intermedio y este es el divertículo metanéfrico. ¿Esto cuándo está dado? Cuando empezamos, ¿no? Lo que es el metanefros. Luego vamos a tener ya acá el inicio de la pelvis y los cálices mayores. Aquí vamos a ver los cálices mayores. Ya tenemos nuestro uréter que se está alargando, nuestra pelvis, el cálice es mayor, que es este, que es como un guantecito, ¿no? Y los cálices menores, que son estos pequeñitos. Ya después de formar los cálices menores, aquí ya el riñoncito tiene ya la forma adecuada, que es de una habichuela o de un poroto, donde vemos ya que tiene la corteza y la parte de la médula. Aquí nosotros también vamos a ver que a medida que el riñoncito va teniendo su estructura, va empezando a formarse el riñoncito, también se van formando los vasos y la parte de la irrigación. La parte de la irrigación. Como ustedes ven en el cuadro F, acá, ustedes ven cómo está ya empezándose a formar lo que es el glomérulo, su túbulo proximal, la asa de Henle, el túbulo distal, el contorneado y nuevamente vuelve, ¿no? A hacer un proximal y todo. Y acá este es su conducto mesonéfrico que va a tener todas las particularidades. Cuando los riñoncitos ya tienen su estructura ya desarrollada, tienen que ir a la posición que les corresponde. Como habíamos mencionado, cuando el bebecito esté en formación o el feto está en formación, les había dicho que este riñoncito, como el bebé igual está en forma de una habichuela, en la posición fetal, el inicio del bebé está casi cerca, debajo del corazón, pero como va creciendo también el feto, entonces al crecer, la parte del riñón se queda muy baja, los riñones se quedan bajos. Y ustedes en esta imagen pueden ver cómo
desde la sexta semana va empezando el ascenso de los riñones. Ustedes ven que en la sexta semana el riñoncito se encuentra en la parte baja. Entonces, ¿cómo va a empezar la rotación principalmente? La que ustedes pueden ver en el gráfico A, que el riñoncito va a empezar a rotar y en el gráfico B ya estamos viendo cómo va a ir ascendiendo. Aquí en el gráfico C ya tiene una posición medial y a medida que el riñoncito va ascendiendo, también los vasos sanguíneos empiezan a subir junto con ellos y lo que ustedes también están viendo, que la parte de los vasos sanguíneos, la parte igual de la inervación, todo, igual se van a ir localizando anteriormente. Y en el gráfico D, el riñoncito completamente rotado y a la par donde es las glándulas suprarrenales. En esta etapa de la formación de lo que es los riñones, nosotros también tenemos que darnos cuenta que durante todo el desarrollo pueden tener diferentes alteraciones el riñoncito. Entre estas alteraciones que puede llegar a tener van a estar las alteraciones y las malformaciones congénitas que van a llegar a presentar. Entonces, dentro de las anomalías que luego vamos a presentar, ¿tienen alguna duda en relación de todo lo que se ha mencionado de la embriología, que es un poco más complicada, pero en resumen, prácticamente lo que ustedes necesitan saber es las etapas que se forma el riñón, las etapas en las cuales va a tener el ascenso, porque estas son una de las principales momentos en los cuales se va a tener una alteraciones a nivel genético o alteraciones en el desarrollo del riñoncito. ¿Alguna duda que tengan? Perdón, doctora, ¿en qué etapa nos dijo que era esto más probable? Pues desde la cuarta semana que el pronefros empieza a hacer, ya empieza a desarrollar la parte de la primera formación del riñoncito, hasta la novena semana donde llega a su posición. En estas etapas, nosotros podemos distinguir o ver o ya conocer que ha tenido algún tipo de alteración. Porque si ustedes en la sexta semana que el riñón tiene que rotar y ascender, el riñón no sube, entonces vamos a tener una ectopia del riñón o vamos a tener un riñón descendido o algún otro tipo de alteraciones. O cuando hay una división del riñón, cuando ya estamos en la fase del mesón del metanefros, donde ya está viendo la formación de estos cálices mayores o menores, en esta etapa hay la duplicación de los cálices. Entonces, cuando ya estamos en esta etapa de ser el feto va a tener la alteración, puede llegar a tener una duplicación de los cálices, que lo vamos a ir a ver, que es más frecuente en las mujeres y esto se va a diagnosticar en la etapa adulta cuando tienen infecciones urinarias a repetición o enfermedad de reflujo. ¿Por qué? Porque va a tener un doble sistema pielocalicial, o sea, acá tiene uno y acá va a venir otro que tengo en fotos que en las siguientes diapositivas. Entonces, ¿alguna pregunta más que tengan? Doctora, una pregunta. Dime. Los conductos mesonéfricos se encuentran en un solo, son varios, y si estos son permanentes según los diversos sectores de la columna. Es solamente uno y como no son permanentes, como te digo, o sea, estos conductos mesonéfricos, como acá te los he puesto nuevamente, he retrocedido a la diapositiva, se van a degenerar en el primer trimestre. En los hombres van a volverse los vasos aferentes y en la mujer se va a volver la parte de los conductos em, parovarium. Entonces, esto de los conductos mesonéfricos va a llegar a cumplir su función y desaparece. El único
que llega a cumplir y a ser parte de los riñones permanentes son los metanefros. Ahora sí, ¿alguna duda más? Dentro de las anomalías congénitas, nosotros vamos a ver, como ya se les había indicado, anomalías por número, por posición o por forma. Entonces, las anomalías por número, como en el cuadro y en el esquema lo tienen, van a ser que va a ser una agenesia renal o una agenesia bilateral o un riñón supernumerario. ¿A qué se refiere con una agenesia renal? Cuando se habla de agenesia renal, significa que la persona nace sin un riñón. O sea, estos conductos, cuando estamos en la parte de embriología, no solamente llegan a ser un pronefros y desaparece, no llega a completar lo que es el metanefros ni el mesonefros. Solamente llega a tener, que es no llega a tener nada, simplemente el riñoncito no llega a formarse. Cuando es agenesia bilateral, que esta es incompatible con la vida, entonces el feto llega a nacer y fallece después con una falla renal, ¿no? Porque sin riñones es imposible vivir. Y el supernumerario va a ser un tercer riñón que puede estar localizado en la parte de la pelvis. Las anomalías de posición puede ser una mal rotación, puede ser unilateral o bilateral. El riñoncito, como ustedes saben, tiene que rotar, ponerse en la parte medial y los vasos tienen que estar en la parte anterior. En el momento de la rotación, estos riñones no llegan a tener su posición y no llegan a cumplir la rotación y tampoco llegan a cumplir la parte de lo que va a ser los vasos que se van a poner en forma anterior. Un riñón pélvico, un riñón fusionado, que es también conocido como el riñón en herradura, que está en la parte de abajo, que son un riñón que igual en las próximas diapositivas les voy a mostrar. Acá ustedes ven en el gráfico, en este gráfico, estamos hablando de un riñón supernumerario. Un riñón que está también ectópico, que es en un lado que no es normal del riñón. Este es un doble conducto pielocalicial. Aquí tienen uno y otro, pero en las otras diapositivas se les va a mostrar lo que es. Y este es el riñón en herradura, ¿ya? Este es un riñoncito. Lo normal es que este riñón esté separado de este otro, pero en la parte de la rotación, en la parte del, del desarrollo, entonces no han tenido la capacidad de separarse y han continuado juntos. En esta parte, ustedes ven un riñón atrófico. Esto no es una agenesia, esto es una atrofia. Este riñoncito no ha desarrollado acá. Acá ven un riñón que está atrófico. Este riñón está bien. Bueno, teóricamente está bien porque está ahí. Y este riñón no ha sido capaz de desarrollar. Entonces, como se les había dicho, no, la agenesia puede ser uni o bilateral. Esto se va a diagnosticar tanto por imagenología, como una radiografía, una ecografía o una tomografía. En esta parte de la ecografía se ve la agenesia del riñón. Esto es el hígado y esto es la parte donde debería estar el riñón. Pero ustedes ven que acá no se puede evidenciar lo que es el riñón. Aparentaría ser este, pero no lo es. ¿Por qué? Ustedes en esta otra imagen ven lo que es el riñoncito, ¿no? En todo su extenso. Y ¿cómo se puede diagnosticar en la parte fetal que hay agenesia de riñones o hay algún tipo de alteración? Es cuando hay polidramnios o oligohidramnios. ¿Por qué? Como ya les había mencionado que en la parte, cuando ya está el riñón en formación, cuando ya estamos en lo que es el metanefros, y habíamos mencionado que la orina se va a excretar a la cavidad abdominal, perdón, a la cavidad amniótica y se va a juntar con el líquido amniótico. Entonces,
si el feto produce orina y va a la cavidad amniótica, entonces esto empieza a tener algún tipo de alteración, es por algún tipo de alteración en la parte del renal, de la parte del feto. Por eso aquí menciona, cuando hay oligohidramnio severo, hay que ver y pensar que no haya ninguna alteración en la parte de lo que es los riñones en el feto. En esta placa, ustedes pueden ver cuando han hecho un estudio de urografía, que se pone contraste en lo que es las vías urinarias para ver si hay algún tipo de alteración o reflujo. Ustedes ven en la parte de la radiografía, aquí está el cálices y los uréteres, ¿no? Y aquí está el riñoncito. Sin embargo, como aquí hay una agenesia del riñón, esta parte no se pinta porque no hay un riñón. Entonces, como les digo, la parte de la radiografía también se puede evidenciar y se puede ver que no haya algo de agenesia o y también los riñones poliquísticos o los supernumerarios, ¿no? Si aquí hubiera, sería un riñón supernumerario, aquí estuviera su riñón, este riñón, y por acá o por acá estaría el otro riñoncito. La displasia renal es la desorganización del parénquima renal con nefromas inmaduras y estructuras ductales. Se va a clasificar en una displasia hipoplásica, multiquística, aplásica, displasia segmentaria del polo superior del riñón, doble o displasia asociada a hidronefrosis bilateral. Cuando nosotros tenemos un tipo de displasia, nosotros vamos a ver que este tipo de riñón, este riñoncito tampoco no va a ser funcionante. Cuando son displasias multiquísticas o que son y van a producir ya algún tipo de alteración como hidronefrosis bilateral, la función renal se va a ver alterada. Entonces, por consiguiente, ya cuando ya hay una afectación del riñón, se va a ver, ya manifiesta en un examen laboratorial donde la función renal va a estar ya comprometida. Las alteraciones de función y rotación va a ser la ectopia renal, que esto va a ser de un 10 al 20%, es principalmente más, bueno, es más frecuente en las mujeres, es la posición anómala del riñón sin fusión con el contralateral. O sea, ¿qué significa? Que no va a rotar bien, pero no va a estar unido. O sea, no va a ser como un riñón en herradura, como hemos visto anteriormente, ¿no? Con más frecuencia se va a localizar en la parte lumbar, ilíaca o pélvica y está mal rotado. O sea, va a ser un riñón como de los trasplantados en la parte de la fosa ilíaca y estas rotaciones o estas ectopias se van a deber más porque los uréteres tampoco no están desarrollándose. Entonces, eso es lo que les impide hacer la parte de la rotación. La ectopia renal cruzada. Igual es en un porcentaje bajo, es más predisponente en mujeres en relación a los hombres y el riñón va a estar afectado, se va a localizar por completo o predominantemente en el lado contralateral. El riñón ectópico se aloja por debajo del riñón, entonces pueden estar fusionados eh, o no pueden estar fusionados. O sea, vamos a tener, digamos, en esta imagen, vemos, acá va a estar el riñón en su hábitat normal y debajo de este o a su alrededor de este se va a poner el otro riñoncito. El riñón en herradura, que va a ser la fusión. Bueno, este puede ser la fusión de diferentes lugares, ¿no? El que les he mostrado es de los polos inferiores, que es el más frecuente. Sin embargo, también puede ser un riñón en herradura que va a ser por los polos medios o el superior, más frecuentes de los polos inferiores. Y la funcionalidad de estos riñones no se ven afectados en ningún momento. Son riñones que van a tener una función normal y que van a tener solamente la alteración de tener la fusión de estos. Aquí en estas gráficas vamos a ver un riñón en herradura. ¿Por qué lo mencionan? Porque ustedes ven que es en forma de una herradura. En la ecografía se ve. Hay diferentes tipos, o sea, hay diferentes grados de riñón de herradura, ¿ya? Hay algunos que son tan mínima
la fusión que tiene, que en ecografía no es fácilmente detectable. Entonces acá en el gráfico 2 y 3 ustedes van a ver una ectopia renal cruzada. Parecen ser unos riñones grandes, pero es un doble riñón, o sea, son dos riñones en uno. Hasta acá es una parte del riñón, pero la otra parte está invadiendo, ¿no? Y acá igual, ¿cómo se ve en esta parte? Solamente el riñón que está por acá, perdón, sus uréteres, y este es igual un riñoncito que ha tenido una alteración. ¿Cuál va a ser las anomalías del sistema excretor, perdón? Como ya les había mencionado, va a ser la duplicación de los ureteropielocaliciales. Esto igual, la mayoría de las anomalías congénitas es más frecuente en las mujeres. Sin embargo, cuando hay algún tipo de alteración grave a nivel renal y el pronóstico es peor que en las mujeres. Estas anomalías, estas duplicaciones ureteropiélicas, es la malformación más frecuente del sistema colectorio del uréter, se da en un 2 al 4%. Como les había mencionado, es más frecuente en mujeres. Su diagnóstico principalmente se va a dar cuando hay infecciones urinarias a repetición en una edad temprana, joven, o sea, en las niñas mujeres, en las bebés. Infecciones a repetición o infecciones recurrentes, pero estas se van a dividir en dos, en una incompleta y una completa. La incompleta se va a deber a una bifurcación que puede ser alta en una pelvis renal bífida o en cualquier punto del uréter, bífido medio, o puede ser próxima a la vejiga. Y cuando es completa, cada segmento va a tener su propio orificio y desembocadura en la vejiga. ¿Y esto cómo se va a llegar a hacer el diagnóstico? Se va a llegar al diagnóstico por una urografía intravenosa, como se dice, como está ahí mencionado, o también va a estar por una cisto-uretrografía miccional seriada. En la próxima diapositiva vamos a ver cómo es el sistema doble colector izquierdo. Ustedes ven que en esta parte que les estoy señalando, este es un riñón normal con su pelvis, sus cálices mayores y menores. Que viene, desemboca. La parte que tenemos, este sistema duplicado, como ya se les había mencionado, se lo va a diagnosticar por una urografía, ¿no? Entonces se va a hacer una urografía intravenosa, ya que ustedes ven. Ay, ¿dónde está aquí? Acá están las vías urinarias, que este es el normal, y acá en la parte, en el izquierdo, ustedes van a ver una duplicación, ¿no? Entonces, este ya vamos a ver que ya está dando manifestaciones. Ustedes comparan este tipo de los uréteres con este. Entonces, este ya está engrosado, está dilatado, está produciendo ya una enfermedad de reflujo. Y esto a la larga que va a producir una hidronefrosis, un riñón que va, se va a hinchar y por consiguiente va a llevar a una enfermedad renal o una alteración de la funcionalidad renal. Como acá menciona, ¿no? El riñón izquierdo se observan imágenes lineales en rayo de sol desde los cálices hasta el parénquima. Va a haber un reflujo intrarrenal, por lo que el grado de reflujo se convierte en un tipo 4. ¿Y esta enfermedad de reflujo qué va a producir? ¿Qué piensan que puede producir esta enfermedad de reflujo? Hidronefrosis. Exacto, están atendiendo. Va a producir aparte de la hidronefrosis, también infecciones urinarias a repetición. Entonces, ya a la larga, las infecciones urinarias a repetición, la hidronefrosis, te lleva a una falla renal. La siguiente puede llegar.
En este igual van a ver en estas imágenes, igual todas son urografías. Acá igual el doble sistema colector, izquierdo, acá derecho. Pero acá ya no vemos la parte que se llama. Entonces acá está sin su sistema colector. Acá vamos a tener izquierdo y derecho. El derecho igual está duplicado. Y acá en el izquierdo vamos a ver nuevamente ya una dilatación. Va a haber una dilatación. Sin embargo, en esto, ¿qué es lo que es importante que ustedes puedan tomar? Como les digo, puedan observar, es que en algunos ustedes ven, a diferencia de este, que no tiene, ¿no? Dilatación, este que ya presenta dilatación, o sea, una gran mayoría, un, una dilatación del sistema, y esto es una enfermedad del reflujo, que puede ser de diferentes grados, desde el 2 hasta la 4. Los megacálices congénitos. ¿A qué se refiere esto? Al aumento de tamaño no obstructivo de los cálices que va acompañado de hipoplasia de las pirámides medulares. Puede confundirse radiológicamente con hidronefrosis o una obstrucción subyacente. ¿A qué se refiere eso? Si nosotros vemos a ver, acá, estos cálices cuando son gigantes no van a ser como estos pequeñitos, van a ser como estos grandes, que les estoy mostrando, que está en la parte derecha. Van a ser como estos grandes. Y si son como estos grandes, pero que son de ambos, o sea, esto no va a ser una duplicación, ¿no? Este va a ser el mismo, no va a haber una duplicación, solamente que los cálices van a ser grandes. Y se puede confundir, como menciona, como una hidronefrosis. ¿Por qué? Cuando hay una hidronefrosis y hay una dilatación, ustedes ven que estos cálices se ensanchan. Pero si estos cálices son ensanchados sin ninguna otra causa, entonces pueden manifestarse, bueno, acá no se ve bien, puede manifestarse el número, bueno, se va a aumentar, entonces esto puede confundirse con una hidronefrosis y eso va a ser considerado como una enfermedad también. Las anomalías del uréter, la estenosis que va a haber de la unión pielo-ureteral, va a haber una obstrucción para el paso de la orina hacia el pelvis. El uréter proximal, la estenosis va a ser extrínseca y suele estar producida por bandas fibrosas o vasos aberrantes. Esto se lo va a ver en esta placa. Vamos a utilizar, digamos, digamos, podemos catalogar como una estenosis. Ustedes ven acá, hay hay una dilatación. Esta puede ser su estenosis, ya que igual puede haber otro tipo de dilatación. Esto igual se puede diagnosticar con una urografía. En una rayos X que va a tener igual con contraste o en una ecografía. Y esta también son bueno, acá se puede ver en esta imagen, digamos, aquí están los pelvis, bueno, la pelvis, los cálices, y acá solo se ve la parte del pelvis y los cálices y la vejiga. En ningún momento, en ninguna parte de la trayectoria se ve el uréter, los uréteres. Entonces, esto te puede indicar que es un tipo de estenosis, porque no hay en ningún lugar, puede ser estenosis acá. Entonces, el contraste que llega va a ir, como es una estenosis, va a ir poco a poco bajando y va a llegar acá, lo cual no se va a notar. El meguréter primario va a ser una dilatación del uréter por encima del segmento corto del uréter yuxtavesical, que es aperistáltico de calibre normal. La inserción también va a ser normal. El segmento proximal va a ser aperistáltico, que se va a dilatar y va a producir una obstrucción relativa. Difícil de diagnosticar, principalmente más frecuente igual en mujeres. Cuando se ve ya cuando en las pruebas de imagen que ya esté en una etapa avanzada, o sea, cuando ya tengamos una hidronefrosis grado 4, ya muy avanzada,
Y esto puede producir también alteraciones, igual infecciones a repetición o algún tipo de alteraciones en la micción. Y lo que más se va a ver va a ser en el- en la parte de lo que es la radiografía gaste, el uréter que va a estar como dilatado, o sea, va a ser un uréter grande como esto, ¿no? Un uréter grande, pero este uréter no, cuando ustedes hagan, bueno, cuando hay complementarios, no ven ninguna otra alteración más. ¿Alguna pregunta acá para que entremos a lo que es ya reflujo, la parte de alteraciones por reflujo? Diapositivas se las voy a subir igual a la parte de la plataforma y cuando creen el grupo de WhatsApp igual les voy a pasar al WhatsApp. ¿Ninguna pregunta? No, no, doctora. Ya. Cuando se tiene, dime. Cuando se tiene ya la parte de todas estas enfermedades, alteraciones tanto de las vías urinarias, de los cálices o del riñón, todas estas enfermedades, estas alteraciones congénitas van a producir un reflujo vesicoureteral. Esto va a consistir en que el paso de la orina va a ser retrógradamente, o sea, va a haber un reflujo de la parte de la vejiga hacia cualquier nivel del tracto urinario. Se va a utilizar la ecografía para ver el parénquima renal, los sistemas colectores y va a haber cualquier tipo de alteraciones, ¿no? Que si bien con la ecografía es bien difícil de diagnosticar porque es operador dependiente, puede hacer confundir como los megauréteres o los megacálices o los cálices gigantes con hidronefrosis. Y si vemos hidronefrosis es bien complicado ver cuál es el tipo de la alteración, si es de cálices, de vías. En estas es hacer un estudio con contraste, una cistografía o una tomografía, una pielotac, ¿no? Entonces, en el caso de que haya las enfermedades de reflujo, va a producir un paso retrógrado uni o bilateral del contraste a la vejiga y nosotros así vamos a ver. Se pueden clasificar también en la parte que va a ser reflujo pasivo durante el llenado de la vejiga o durante la cistografía. Otro tipo de nivel que se va a alcanzar sistema colector, que van a hacer, no va a producir dilatación. El segundo grado, ustedes logran leer porque a mí me sale un mensaje aquí abajo. Si ustedes logran leer, magnífico. El grado 2 va a alcanzarse hasta el sistema colector superior. No va a tener igual Doctora, dilatación, pero ya va a creo que alcanzar igual nos al sale el sistema mensaje. colector. ¿Podría ponerlo en ocultar? Dime. Sí, doctora, no se puede ver. Eh, No Tendría se que puede presionar ver. ocultar. No se puede leer. sí, Este, exacto. Ya. por Dime. favor. Ahora sí ya lo ven. Gracias. Ahora sí ya lo pueden ver. Ya. El grado, como dos les mencionaba, que ya va a ser en la parte superior, tener ya algo de dilatación. Va a ser moderada o leve del uréter o de la pelvis renal. El grado 4 va a mostrar la tortuosidad del uréter con dilatación del pelvis y las uréteres. Y el grado 5 ya va a ser un reflujo masivo con dilatación de todo el sistema. En este vamos a ver el grado 1 y 2. Ustedes ven que solamente es, ¿cuál era el grado 1? Solo alcanza el uréter, ¿no? Sin dilatación. Entonces, estamos viendo que va a haber en la cistografía, el reflujo, vamos a ver solamente el uréter, pero no hay dilatación y en el grado 2, bueno, este es el grado 1 y este es el grado 2.
que ya va a tener, que va a haber un uso de los uréteres. El- la 3 y 4 como ya habíamos mencionado, pero no las fotos ya no. Pero ya como en esta parte la dilatación va a este uréter, la, la pelvis va a estar igual agrandada y los cálices, ¿no? Va a estar agrandada. Bueno, con esto ya vamos a terminar en las anomalías del uraco. Va a ser la persistencia de este uraco, la comunicación embrionaria entre la vesical y el ombligo. Va a haber divertículo uracal, que va a ser persistencia del uraco en su extremo vesical, o quiste uracal, que va a ser la encapsulación de este líquido en ambos extremos cerrados. Y esto se va a evidenciar solamente por una tomografía y la ecografía ocasionalmente se logra visualizar. Que son complicaciones menos frecuentes, ¿no? Que son, no complicaciones, que son malformaciones o enfermedades menos. Las anomalías de la uretra, válvulas de uretra posterior, va a haber basta entre la membrana de la unión bulbomembranosa que va a producir una obstrucción uretral, una dilatación de todo el sistema proximal. Porque es como agarrar una manguera, ¿no? Ustedes pisan su manguera de la parte distal y ¿qué va a pasar? O como inflar un globo, ¿no? Ustedes apretan un lado y el otro lado se va a engrosar. Pero si hubiera un flujo normal, en ningún momento se va a engrosar, ¿no? Entonces, eso es lo que se refiere. Hay una obstrucción y una dilatación del todo sistema excretor proximal, o sea, vamos a tener cálices, los uréteres de la uretra y de la uretra. Entonces, si una parte está tapada, como no va a bajar de forma adecuada, va a haber por rebosamiento, va a bajar poco o va a pasar con dificultad. Entonces, toda la parte de arriba va a estar, ¿ya? Entonces, y en la ya en las partes de la imagen, va a haber en la cistografía con, con contraste, va a haber una dilatación del todo el sistema, una vejiga también grande y de la uretra proximal. En esta parte ya lo que se ve más es los tipos de riñones, ¿no? El riñón poliquístico. Este es un riñón con múltiples quistes. Es una llevar más en enfermedades crónicas, solo para conocimiento. Y acá la vejiga, cuando el riñón, la pregunta que tengan. ¿Alguna pregunta que tengan? Sí, doctora, buenas tardes. En la parte de reflujo vesicouretral, ¿cuál es la diferencia entre el grado 3 y el grado 4? A ver, vamos a volver a pasar aquí. Bueno, en el grado 3, lo que ustedes, lo que habíamos mostrado, ¿no ven? Lo que es las diapositivas, no está queriendo responder bien. La dilatación en el grado 3, ¿dónde está? Aquí, bueno, no tenemos la imagen. Ya, la dilatación del grado 3, vamos a tener que va a haber una leve dilatación que va a ser moderada o va a ser leve. A diferencia de la 4, que ya va a ser más tortosa, o sea, más grande. Como en esta imagen que tenemos, están viendo la pantalla compartida, ¿verdad? ¿O no? Sí, sí. Sí, Doc, está. Ya, entonces, están viendo acá. Cuando vemos una enfermedad de reflujo que tiene ya una dilatación, cuando se menciona tortuosidad,
se menciona como esto, ya que tiene como apelonamientos, como digamos un intestino estuvieras viendo así, un poco más irregular, más tortuoso, o sea, a ver aquí, creo que teníamos una imagen de eso. Solo pero es eso, o sea, la tortuosidad que muestra. No va a ser una dilatación como esta, digamos, un ejemplo, ¿no? Que es una lineal, que no tiene mucha, como abolladuras como esta. Entonces, tú ves que esta ya es más grande, más gruesa, va para más lados, tiene ya codaduras, es como que ya está yendo a su máxima expresión lo que es el uréter. Ok, doctora, gracias. ¿No te ha quedado claro o puedo buscar otro tipo de más? No, sí, todo claro. Gracias. Perdón, Este es un poco tedioso, ¿no? La parte de la embriología y enfermedades. Cuando ya lleguemos a falla renal aguda, enfermedad renal crónica, enfermedades glomerulares, es un poquito más interés que se ve más clínica. Incluso la parte de fisiología es un poco pesado. Les voy a pasar las diapositivas. No sé si yo la voy a dar o el doctor Quispe, pero para que vayan viendo lo que es fisiología, vayan un poquito leyendo y no se les haga tan pesado el tema. ¿Alguna otra pregunta más? perdón, Doc, dentro del diagnóstico, ¿en qué casos se recomienda ecografía y en qué casos se recomienda una urografía intravenosa? No, no te he escuchado, es entrecortado. ¿En qué casos se... No te estoy escuchando, pero creo que has preguntado en qué casos se pide ecografía o ureterografía intravenosa. Es por grados, ¿no? O sea, cuando tú tienes una enfermedad de reflujo, lo que primero tienes que es la urografía, sí o sí, porque diagnóstico más de por ver cómo tu vejiga, perdón, cómo tu riñón, tus vías urinarias van a empezar a tener, vas a ver, ¿no? La funcionalidad como tal. Hola, ¿me escuchan? Sí, doctora. Sí, Doc, lo escuchamos. Ahora sí, doc. Hola. Doc, sí se escucha. ¿Alguna, alguna duda que tengan? Como te digo, no, lo primero que haces es la ecografía, perdón, la urografía. Luego puedes hacer el cistograma miccional y es lo principal ahora para ver lo que si hay algún tipo de hidronefrosis y astrofia. Primero, el estudio de imagen que es la urografía intravenosa. ¿Alguna duda más? ¿Algo más tengan?
disculpe, para estos pacientes con estenosis, ¿se les realiza diálisis o una operación? ¿O qué tratamiento se lleva a cabo? Mil disculpas, no sé qué ha pasado, se ha salido de la presentación. Bueno, ¿alguna otra duda o pregunta que tengan? Por favor, no molestes, anda. ¿Alguna pregunta que tengan? Doctora, disculpe, le estaba preguntando, para este tipo de pacientes que tienen estenosis, Ujú. ¿qué tratamiento se les lleva a cabo? ¿Cirugía o diálisis o qué se realiza? La parte del tratamiento, el catéter doble J, de stents, algún tipo de cirugía donde liberan, o sea, hacen como una malla para estenosis. Ahora, cuando hay esto de la parte de los megauréteres y demás, igual hacen cirugías la parte del urólogo. El urólogo es en la parte quirúrgica donde lo resuelve, ¿no? Y a veces ellos optan viendo el grado y el tipo de complicación que tiene, ¿no? El grado de obstrucción o estenosis y pueden optar desde un catéter hasta una técnica quirúrgica donde van a usar algún tipo de mallas o stents para poder mejorar esto de las estenosis o dilataciones. Gracias, doctora. Doctora, una pregunta. Después de haber diagnosticado un riñón en ¿Alguna herradura, ¿cuál pregunta es más? el... ¿Se me oye, doctora? Perdón. Doctora. Hola, doctora, perdón, ¿se me escucha? Ay, ajá. Una pregunta. Después de haber diagnosticado riñón en Ahora sí, del herradura, riñón en herradura. ajá, ¿cuál sería el procedimiento a seguir? Ya que, como dijo, no hay afección a la funcionalidad de estos riñones. No sé si hay alguna cirugía para hacer la separación de los riñones o se lo mantiene hasta cierta edad. Ningún tratamiento porque no te afecta el sexual Doctora, se le oye entrecortado. tratamiento. Hay la posibilidad, ¿no? De una cirugía, pero no te afecta la funcionalidad en todo. Ay, no hay algún... Ahora sí, ¿me escuchan? Ahora sí. Hola, ¿me escuchan? Ya. Como les decía, la parte del riñón en herradura no afecta la funcionalidad renal. Entonces, no hay un tipo de cirugía que podría ser, perdón, hacerse de emergencia o algún tipo de cirugía. Lo único que se hace es controlar la funcionalidad renal, que es lo único que va a hacer es la funcional, no afecta la funcionalidad. Entonces, como tratamiento, hay un posible que es una cirugía, pero que no te va a ayudar en nada porque el riñón en herradura no tiene afectación renal. O Está sea, muy bien, no doctora. hay un Salva mi duda. tratamiento para el riñón en herradura que, sí, o sea, no,
Sí hay la cirugía, ¿no? Pero tienes más complicaciones por la parte quirúrgica que lo que te va a ayudar. ¿Alguna otra pregunta? Bueno, si ya no hay ninguna pregunta, entonces el viernes les voy a pasar un cuestionario. Las diapositivas, armen un grupo de WhatsApp y les voy a pasar al grupo. Igual lo voy a subir a la plataforma de su universidad. Y hasta el próximo martes van a tener que enviar este cuestionario, ¿ya? Gracias, doctora. Gracias. Gracias, doctor. Hasta luego, que tengan buena tarde. Gracias, doctor. Excelente, Maja. Hasta luego. Gracias. Gracias, doctor. Gracias, doctor. Gracias. Hasta luego, doctor. Gracias, Está bien, doctora, gracias. Chao, chao. ¿Alguna pregunta que tengan? Ninguna, ¿no?